Tenemos, por favor, unos minutitos más para que Felipe pueda presentar. Realmente no es una presentación, así que no se preocupen. Un baile. Un baile. No, me lastimé la rodilla. No, realmente yo quería comentarles acerca de un proyecto que es muy probable que tengamos el dinero para realizarlo, pero este dinero viene de fondos académicos. Y después de lo que veníamos planteando ayer, a mí me gustaría saber cuáles son las opiniones que ustedes tienen acerca de este posible proyecto y cómo ustedes me sugieren que lo abordemos. Entonces, el proyecto es en Panamá y es basado sobre un proyecto anterior que lo que hicieron fue tomar todas los registros de incidencia de las diferentes plantas en Panamá, más de 6.000 especies, y crearon mapas de diversidad y de probabilidad de encontrar esa planta. Entonces lo que tenemos ahora es un mapa, o 6.000 mapas, en donde uno puede más o menos ver dónde se encuentran las diferentes especies dentro del territorio panameño. Los que volaron de Canadá o de Panamá, yo creo que se dieron cuenta de lo quebrado que está el paisaje en Panamá, en donde realmente se encuentra mucho potrero, mucha deforestación. Entonces la incidencia de estas plantas también está muy quebrada. Lo que a mí me gustaría hacer, y por eso quiero tener su opinión, es usar estos mapas en colaboración con el uso tradicional que ustedes tienen de estas plantas, o de algunas plantas. Uso medicinal, uso cultural, y crear mapas de diversidad biocultural. Entonces, delimitar zonas en donde hay alta incidencia de plantas, pero a su vez hay un alto uso de estas plantas. Entonces, en mi mente, espero que podamos hacer algún mapa de delimitación de zonas importantes, no solo de conservación de diversidad botánica, pero también de diversidad de uso de esas plantas. Entonces yo quería saber de los diferentes pueblos, si ustedes alguna vez han sido contactados con esta finalidad, si tienen algún interés, o si no lo tienen, cómo podríamos hacer este proyecto interesante para ustedes. Porque yo no quiero llegar simplemente a decir, a ver, ¿qué plantas utilizan ustedes para comer, para curar, para las diferentes tradiciones? Sino más que nada me gustaría que todos fuéramos partes o partícipes de este proyecto, y que los resultados sean de mutuo beneficio, tanto para crear estos mapas que sean interesantes, pero también para ustedes utilizarlos de alguna manera en su lucha por sus objetivos, ya sean los que sean. Entonces quería saber que... Sí. Con todo el respeto de mis hermanos panameños, ¿y de dónde vienen los recursos? ¿Se puede saber? Pues que siempre, digamos, las comunidades estamos muy necesitadas de apoyo en muchas cosas, pero no siempre los recursos son buenos, ¿cierto? Siempre va a depender de dónde vengan, ¿cierto? Por lo general, digamos, una de las cuestiones que con algunos hermanos indígenas mantenemos como criterio es que los recursos no vengan, por ejemplo, de empresas, ¿cierto? Que por lo general hay empresas que les interesa mucho aportar a ciertos proyectos, que simplemente lo ven como parte, o lo justifican como parte de su responsabilidad social, o lo justifican pues finalmente también como apoyos positivos frente al proyecto mismo. Entonces era eso, ¿cierto? Y tal vez lo otro es, para los compañeros, es si tiene alguna restricción de área en Panamá, o si tiene libertad de hacerlo en cualquier parte. Sí, ¿no? bueno, voy a contestar la primera. Como le decía, el dinero realmente viene de la universidad, y yo no guío, y creo que muchos de nosotros no guiamos las direcciones que la universidad suele tomar, pero podemos utilizar esto como una oportunidad para hacer algo en conjunto. Entonces, no hay ninguna empresa involucrada. Lo otro es que los mapas se basan en cartografías climáticas
que tiene una resolución un tanto grande. Entonces no podemos ir como a la reserva Majé y delimitar en qué parte del cerro está, sino que es a nivel nacional. La resolución es de 200 metros cuadrados más o menos. ¿Había una pregunta? Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas que analizar. Por un lado, Voy a anotar. son conocimientos tradicionales que tienen los pueblos sobre el uso de esas plantas. Entonces ahí el manejo tiene que hacerse. O sea, hay una estrategia en los pueblos indígenas de precisamente conservar la cultura y la medicina tradicionales que no están dispuestos muchas veces a hacer ese tipo de trabajo. Hay una serie de cosas transversales, propiedad, conocimientos tradicionales, propiedad intelectual puede terminar siendo. Y recuerdo, yo estuve en Panamá, ellos tienen todo eso como reglamentado, lo de conocimientos tradicionales. Sí, eso tiene mucho que ver con eso. Y además, de otro lado, los pueblos indígenas siempre hemos reclamado a la academia cuál es su aporte a los pueblos indígenas. Entonces esto podría ser una oportunidad, pero siempre y cuando fortalezca realmente a la comunidad y el uso de esas plantas se le deja a la comunidad. Es lo que la gente siempre ha reclamado, por lo menos en mi pueblo se reclama siempre eso. Bueno, hagamos el trabajo conjunto, pero siempre que sea para el beneficio de los pueblos o de las comunidades, y sería un aporte de la academia, digamos, a la comunidad indígena, y se quedaría la relación ahí, y no ir más allá a las farmacéuticas, el Estado, o sea, ahí sí hay que proteger ese trabajo conjunto, hay que blindarlo. Sí, y lo que estoy tratando de hacer es realmente abrir el foro para platicar de cómo utilizar un proyecto meramente académico de una forma que tenga una aplicación. Aquí creo que la mayoría de la gente que está encicada tiene un espíritu muy combativo y realmente quiere usar o quiere hacer ciencia aplicada, pero hay otro 50% de una población científica que hace ciencia por el simple interés de hacer ciencia. Entonces, lo que yo tal vez estoy tratando de hacer es usar dinero de ese otro 50% y tratar de traerlo aquí. Entonces, la pregunta es más que nada, ¿cómo podemos hacer esto? Y yo me preguntaba si existe realmente una enciclopedia de uso de las plantas en Panamá. Yo no sé, pues esto podría ser una manera de que ustedes, si no existe, que se documente. Ustedes lo tienen, yo no tengo ningún inconveniente con, o sea, estamos aquí para trabajar juntos, pero creo que hay muchas cosas que se pueden utilizar. ¿Sí? ¿Estás hablando de un proyecto que abarca para todo el país o solamente enfocado a Panamá? El plan es extenderlo después, pero ahorita es Panamá únicamente porque Panamá tiene una historia muy larga de investigación científica, en particular por el Smithsonian, que tiene una muy mala reputación con las comunidades, pero ellos llevan más de un siglo trabajando y recolectando datos acerca de las especies de plantas. Sí. Bueno, en representación de la comarca Nuevo Buglé, como ya ustedes ven en el mapa, pues representa casi 3 provincias de la República de Panamá, que fueron segregadas. Sabemos bien que existen diversas especies de plantas medicinales muy importantes. Independiente de que hay libros también que hablan de plantas medicinales, pero de otras áreas, no de la comarca. A nosotros nos interesaría coordinar ese proyecto con un grupo interesado de la comunidad. Claro. Lo único que yo recomiendo, que ayer tratamos ese tema, es sobre algo que comentaba un compañero aquí, es que para la viabilidad y la eficacia de que se haga un trabajo saludable en la área, siempre tiene que ser coordinado con líderes de la comunidad y que la comunidad lo conozca. Creo que de esta manera no habrá ningún problema. Okay. Ya nosotros sabemos que los trabajos académicos son fondos que se usan de esta forma
y más bien pues nosotros apreciamos y nos ayudaría pues construir un material de eso que es muy importante para la salud. Gracias. En mi opinión sobre el uso de ese fondo, si bien menciona de que ya existe bastante estudio, quizá muchísimo, hasta incluso a la enciclopedia me dicen, no, entonces, pero mi consulta es si es que esos materiales ya han llegado al colegio, a la escuela, y si han tomado en cuenta, si bien los nombres nativos y en los mismos idiomas, porque nosotros en Bolivia ese es el problema que hemos visto, que si bien existe mucho estudio, ¿no?, sobre el tema área forestal, pero carecen mucho la investigación, los nombres nativos, ¿no?, en nuestro propio idioma, y además no hay un material didáctico para que desde los colegios, de las escuelas empiecen. Sí. Ese es uno. Caso contrario, si lo hubiera, debería usarse esos fondos para la investigación de las abejas nativas, que eso también muchas especies están ahora ya desapareciendo. Y por último, sería si es que esos fondos no lo utilizan, nosotros en Bolivia no podemos utilizar. Nada sería. Bueno, contestando tal vez a las dos últimas preguntas, los fondos vienen como muy reglamentados en qué se tienen que usar y cómo se pueden usar. Entonces, al platicar con ustedes, obviamente con la colaboración de las comunidades entablaríamos un proyecto que dentro de esas regulaciones es aplicado a las necesidades o tendría un beneficio a la comunidad. Regresando a la primera pregunta, que yo sepa, no existe una enciclopedia como tal de los diferentes usos de las plantas medicinales, de las plantas endémicas o no endémicas de Panamá por las diferentes naciones. Y la segunda parte es, sí, a mí me gustaría utilizar, ayer estaba platicando, me está interesando mucho el término de ver con dos ojos, y al menos en mi caso lo puedo hacer, y es, con un ojo veo el lado científico y el otro ojo el conocimiento tradicional. Corrigiendo un poquito este término, ha habido mucha polémica en mi territorio entre el término científico. Entonces habrá que a nosotros los indígenas no nos gusta mucho esa palabra científica, ponerle sí el término, el nombre académico que nosotros sí tenemos, porque tenemos también sabios que también son científicos. Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo es que yo no soy indígena y tengo un entrenamiento científico, y mi manera de acercarme a las necesidades de las comunidades es tal vez quitarme el otro ojo científico y ponerme un ojo un poco que ve las cosas más como ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente si las plantas las llaman de manera tradicional o no, y entonces si eso es algo que ustedes quisieran hacer, con mucho gusto las llamamos de la manera. El único problema es que si esa misma planta tiene nombres diferentes en diferentes lugares, entonces puede haber un poco de confusión, pero yo no tengo ningún inconveniente con usar los nombres tradicionales. Perdón. Bueno, nada más igual con respeto para los compañeros panameños, yo quisiera poner sobre la mesa también, considerando ya la intervención del compañero y la compañera, ver si estos fondos tienen alguna relación con el convenio de diversidad biológica, ¿no? Porque pues también nosotros en el caso de México hemos estado como tratando de poner ciertos límites, sobre todo como de protección hacia nuestros territorios indígenas, ¿no? De que puede sonar muy atractivo, por ejemplo, para hacer catálogo, pero también ver los diferentes usos o manejo de esta información, ¿no?, que se pueda generar. Entonces, sí, es un tema sensible, y por eso creo que ustedes son las personas más apropiadas para
yo tal vez no tengo ese conocimiento y decirme, esto puede ser peligroso y puede ser usado en nuestra contra, ¿cómo hacemos para evitar que sea así? Entonces, sí. Quizás también un poco más de detalle de los orígenes de los fondos. Son, por un lado, de la misma agencia académica del gobierno de Quebec, que CICADA, pero al lado de las ciencias naturales. CICADA tiene plata del lado de las ciencias sociales. Y eso es plata que ha recibido otro centro que se llama el Centro para las Ciencias de la Biodiversidad de Quebec. Y hay otro programa que también está involucrado, creo, que se llama BES, la biodiversidad y las ciencias y servicios ecológicos. Eso, gracias. Y eso tiene los fondos para eso, viene de una agencia federal canadiense paralela, que es paralela a la agencia del gobierno de Quebec, una provincia dentro de Canadá. En ambos casos es plata que no es adjudicado por colegas académicos, digamos en inglés arm's length. El gobierno no puede interferir directamente en lo que hace el científico con la plata. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante libertad en definir temáticamente lo que vamos a hacer. Hay, como dijo Felipe, límites en términos de que tiene que ser plata gastado para avanzar el conocimiento. Pero eso incluye perfectamente bien el conocimiento de los pueblos, los nombres para la flora, la fauna, los modelos de los pueblos, de cómo funciona el sistema de vida en su territorio. Y sería sumamente interesante tener esa confluencia de... Ahora, es un gran proyecto, como sabe, por ejemplo, Pierre, que ha trabajado una vida en esos asuntos. En un área tan grande como Panamá, es 2 o 3 carreras enteras para cubrir el país, ¿no es cierto? Así que depende en parte de qué expertise, cuáles son los especialistas que se pueden, ¿cómo se dice? Enlistar. Para no quitarles más el tiempo, tal vez las personas que tienen cosas que comentar nos las pueden comentar en privado. ¿Tienen hambre? Bueno, nada más